Un anciano fue expulsado de una feria con un bebé en brazos. Lo llamaron inútil. Lo humillaron frente a todos. Al día siguiente, un helicóptero aterrizó en la aldea, y nadie estaba preparado para lo que pasó. ¡Qué alegría tenerte aquí! Cuéntame desde dónde ves este video, deja tu like, suscríbete, y vamos al comienzo. El viento silbaba con una fuerza melancólica entre los árboles altos del bosque, como si el propio cielo susurrara una canción antigua que solo los corazones solitarios podían entender. Las hojas temblaban con cada ráfaga, y el suelo húmedo crujía suavemente bajo los pasos lentos y arrastrados de don Virgilio, un hombre de 83 años que parecía fundirse con la tierra misma, como si los años lo hubieran ido moldeando hasta convertirlo en parte del paisaje. Llevaba una manta raída sobre los hombros, un gorro de lana deshilachado que apenas protegía su cabeza del frío persistente, y en sus manos temblorosas una vieja hacha con la hoja gastada por el tiempo, que aún usaba con cuidado para cortar leña. Aquella madrugada, como tantas otras, había salido antes del amanecer, sin esperar nada del día más que un poco de madera seca para calentar la cabana donde dormía, y quizás, si la suerte lo permitía, algún conejo despistado que pudiese cazar. Pero esa mañana no era como las demás. Caminaba entre la niebla espesa, que convertía el bosque en un mundo aparte, uno donde los sonidos llegaban deformados y las formas apenas se distinguían a la distancia. Su respiración se mezclaba con el frío en nubes blancas que salían por su boca, y cada paso era un esfuerzo medido, pero firme, como si a pesar del cansancio y los años, algo dentro de él se negara a detenerse. Mientras cortaba un tronco delgado, sintió un escalofrío que no venía del clima. Fue entonces cuando lo oyó. Un llanto. No era el lamento de un animal herido, ni el chillido agudo de los zorros al amanecer. Era un llanto humano, pequeño, débil, insistente, como un susurro suplicante que rompía la rutina silenciosa del bosque. Don Virgilio levantó la cabeza y se quedó quieto, con el hacha suspendida en el aire. Parpadeó varias veces, intentando afinar el oído, dudando de si lo que había escuchado era real o un recuerdo lejano. Pero el llanto volvió más claro esta vez, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Comenzó a caminar en dirección al sonido, con pasos torpes pero decididos, empujando ramas y hojas mojadas, ignorando el dolor en sus rodillas, el crujir de sus huesos y el peso de sus años. Cada paso que daba parecía una eternidad, y el llanto, aunque tenue, lo guiaba como una cuerda invisible. Al llegar a un claro del bosque, vio algo bajo un árbol torcido, uno de esos robles antiguos que parecían haber visto más inviernos que cualquier ser humano. Allí, envuelto en un cobertor sucio y delgado, había un pequeño bulto que se movía apenas. Don Virgilio se acercó con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, una fuerza que no sentía desde hacía décadas. Se arrodilló con dificultad, sintiendo cómo las rodillas protestaban al tocar la tierra húmeda, y con las manos temblorosas levantó el borde del cobertor. Allí estaba. Un bebé. Su piel estaba pálida por el frío, sus mejillas enrojecidas y sus ojitos apenas abiertos, con lágrimas todavía en las pestañas. El niño temblaba no solo por el frío, sino por el abandono, por el miedo que los recién nacidos aún no entienden, pero sienten en cada fibra de su pequeño cuerpo. Don Virgilio no dijo nada, solo lo miró por un largo instante, como si no pudiera creer lo que veía. El bebé volvió a soltar un quejido, esta vez más débil, y fue ese sonido el que rompió el hechizo. El anciano se quitó la manta que lo cubría y envolvió al niño con cuidado, murmurando que ya no estaba solo, que todo iba a estar bien, aunque no supiera cómo. No encontró palabras para lo que sentía, solo una urgencia que venía de lo más profundo de su alma, una necesidad de proteger, de calentar, de hacer algo que ni él mismo entendía. Se sentó allí mismo, bajo el árbol, con el niño en brazos. Mientras el viento seguía silbando entre los árboles, ahora menos amenazante, casi como si también el bosque hubiera comprendido que algo sagrado acababa de ocurrir. Don Virgilio pensó en ir a buscar ayuda, pero luego
Miró a su alrededor y recordó que la aldea no era amable con él. Recordó los rostros que evitaban el suyo, las puertas que se cerraban cuando pasaba, los susurros que lo llamaban loco o inútil. Sabía que si iba con ese bebé en brazos, no recibiría más que rechazo. Aún así, tenía que hacer algo. El niño no podía quedarse allí. Con esfuerzo se puso de pie, sosteniendo al bebé con un cuidado que parecía de otro tiempo, como si sus brazos recordaran, a pesar de los años, cómo se cargaba a un hijo. Caminó de regreso a su cabaña, un lugar olvidado al borde del bosque, donde vivía solo desde hacía décadas. El trayecto fue largo y cada paso más difícil, pero no se detuvo. En el camino, el bebé dejó de llorar. Tal vez por el calor del cuerpo de don Virgilio, o quizás por ese ritmo lento y firme que tenía su andar, como un vaivén protector que lo arrullaba sin querer. Al llegar, encendió el fuego con manos torpes, caldeó agua en un cazo viejo y mojó un trapo para limpiar el rostro del niño. Buscó en una caja algo de pan duro y lo remojó en agua tibia para extraer un poco de líquido, que luego intentó dar al niño con una cuchara. El bebé aceptó con dificultad, pero comió. No mucho, apenas unos sorbos, pero eso bastó para que don Virgilio sintiera una chispa de esperanza. Se sentó junto al fuego, con el bebé envuelto en su manta y se quedó mirando las llamas. El calor del hogar, por pobre que fuera, contrastaba con la crudeza de la madrugada. El viejo murmuró que no sabía quién había dejado a ese niño allí, ni por qué lo había hecho, pero que no lo iba a abandonar. En ese momento, algo dentro de él cambió. No fue una revelación súbita, ni una luz mágica, sino algo silencioso y profundo. Sintió que, por primera vez en años, tenía una razón para despertarse al día siguiente. Algo o alguien lo necesitaba, y aunque no tenía casi nada que ofrecer, ofreció lo más valioso que le quedaba, su voluntad. Así comenzó una historia que ni el propio don Virgilio sospechaba. Una historia de la que hablaremos paso a paso, y que empezó con un llanto en la madrugada y un anciano que, sin saberlo, estaba a punto de reencontrarse con todo lo que alguna vez perdió. El cobertor que envolvía al niño era tan delgado y gastado que parecía no haber sido hecho para abrigar, sino apenas para ocultar. Tenía manchas de barro seco en las esquinas, partes deshilachadas, y un olor a humedad que evidenciaba que había estado ahí durante varias horas, quizás toda la noche. Don Virgilio lo sostenía con las dos manos, como si el simple acto de moverlo fuera a quebrar algo sagrado. A medida que observaba mejor el bulto entre sus brazos, notó que entre los pliegues de la tela había algo más. Era un pequeño papel, doblado en 4 partes, amarillento y húmedo en los bordes. Lo sacó con cuidado, temiendo que se rompiera, y al abrirlo con lentitud sus ojos comenzaron a recorrer las letras escritas con tinta azul, torpes, como hechas con manos temblorosas o desesperadas. La nota decía que cuidara de él, que era todo lo que esa persona tenía, y que Dios sabría recompensar su corazón. No decía un nombre, ni una dirección, ni una explicación, solo esa súplica escrita, con lo último de la esperanza. Don Virgilio sostuvo el papel entre los dedos como si quemara, y sus ojos se quedaron fijos en él por varios segundos, mientras su mente se llenaba de preguntas que no podía contestar. ¿Quién lo había dejado? ¿Por qué aquí? ¿Por qué él? Levantó la mirada al cielo, donde la neblina empezaba a levantarse y dejaba ver apenas una franja gris clara que anunciaba el amanecer. Sus labios se movieron sin emitir sonido, como si conversara con alguien que ya no estaba, o con algo que nunca se vio, y luego cerró los ojos. No rezaba desde hacía años, pero en ese instante, sin saber por qué, recordó la voz de su madre cuando le enseñaba a orar de niño, y eso bastó para hacerle temblar las manos. Sentía el pecho apretado, como si el aire no alcanzara, y al mismo tiempo una sensación antigua, casi olvidada, comenzaba a emerger desde lo más profundo de su alma. Sus piernas no resistieron más y se dejó caer de rodillas en el suelo húmedo, sin preocuparse por la ropa sucia ni por el dolor agudo que le recorrió la espalda. Se sentó lentamente, con el bebé en brazos, y lo sostuvo contra su pecho,
sintiendo el calor débil que emanaba de ese cuerpo pequeño y frágil. El niño no lloraba ya, pero sus ojos, entrecerrados, miraban hacia ningún lado, como si aún buscara algo que le diera sentido. Don Virgilio murmuró que estaba bien, que no tenía idea de cómo hacerlo, pero que no lo dejaría solo. Dijo que no era un buen hombre, que había cometido errores, que había dejado pasar muchas cosas importantes en la vida, pero que si aquel bebé había llegado hasta él, sería por alguna razón que aún no entendía. Mientras hablaba, sus palabras se convertían en promesas que no necesitaban testigos, promesas hechas en voz baja, como se hacen las cosas verdaderas. El fuego en su cabaña apenas ardía, y la leña que había conseguido no era suficiente para calentar el ambiente, pero don Virgilio se quitó el poncho viejo que llevaba encima y lo envolvió también con él. Sentía los latidos del niño contra su pecho, suaves pero constantes, como un pequeño tambor que marcaba el inicio de algo nuevo. Y aunque el miedo le mordía los pensamientos, no apartó la vista del rostro del bebé. En él vio una mezcla de inocencia y abandono que le rompió algo por dentro. Recordó entonces un rostro distinto, uno que había intentado olvidar, pero que a veces le visitaba en sueños. El de su propio hijo, que había sido llevado lejos cuando era apenas un recién nacido, luego de que su esposa muriera en el parto. Las autoridades dijeron que él no tenía condiciones de criarlo, que era mejor dejarlo al cuidado de una familia con recursos. No pudo hacer nada. Firmó papeles sin entender, obedeciendo a médicos y asistentes sociales, sin poder defenderse ni decir lo que sentía. Esa herida, abierta desde entonces, nunca cicatrizó por completo, y ahora, tantos años después, tenía en sus brazos a otro niño, tan indefenso como aquel, tan solo como él se había sentido durante toda su vida. El silencio del bosque lo envolvía todo, solo interrumpido por el crujido de las ramas y el canto distante de algún ave que saludaba el nuevo día. Don Virgilio acariciaba con suavidad la cabeza del bebé, que ahora dormía profundamente. Pensó en quién habría escrito aquella nota. Pensó en la tristeza de una madre dejando a su hijo al pie de un árbol, esperando que alguien bueno lo encontrara. Pensó en lo duro que debió ser ese momento, y pensó, también, en lo extraño que era que esa mujer lo escogiera a él, porque podía haberlo dejado en otro lado, en la puerta de una iglesia, en el hospital, incluso en la plaza del pueblo, pero lo dejó ahí, en medio del bosque, en la ruta donde cada mañana él pasaba para recoger leña. Era como si supiera, como si alguien le hubiera dicho que ese viejo solitario tenía aún algo que dar. Se quedó allí, sentado en la tierra fría, con la espalda apoyada contra el tronco del árbol. El sol apenas comenzaba a asomar entre las copas, lanzando rayos débiles que apenas calentaban la piel. Su aliento seguía saliendo en forma de vapor, pero ya no sentía tanto frío. El calor del niño le bastaba. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que le faltaba, ni en lo que perdió, ni en la injusticia del mundo. Pensaba en lo que tenía entre los brazos, y ese pensamiento era suficiente para llenar el silencio. Murmuró que haría todo, lo posible para mantenerlo con vida, que buscaría leche de cabra, ropa vieja, que cortaría más leña, que dormiría menos si hacía falta. Dijo que no tenía respuestas, pero tenía voluntad. Y a su edad, eso era todo lo que podía ofrecer. La luz del amanecer lo encontró aún sentado bajo el árbol, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la emoción, pero con una expresión distinta en el rostro. Ya no era el viejo derrotado que el pueblo ignoraba, el que hablaba solo y vendía figuras de madera para comprar pan duro. Era otra cosa. Era un hombre que, a pesar del pasado, del dolor y de la soledad, había dicho sí al amor, aunque viniera envuelto en forma de llanto, frío y silencio. En ese claro del bosque, ese día don Virgilio volvió a comenzar, sin saber que ese gesto silencioso cambiaría no solo su destino, sino también el de toda una comunidad que aún no había aprendido a mirar con el corazón. Don Virgilio caminaba lentamente por el sendero de tierra que conectaba el bosque con la aldea, con el niño envuelto en su viejo poncho pegado al pecho,
como si el contacto de piel con piel fuera suficiente para mantenerlo con vida. Sus pasos eran cortos, arrastrados, y cada tanto se detenía para ajustar la manta alrededor del pequeño cuerpo que apenas pesaba, pero cuyo significado le había llenado el alma de un nuevo tipo de responsabilidad, una que no se mide con leyes ni títulos, sino con la conciencia tranquila de quien elige no mirar hacia otro lado. El sol ya había subido lo suficiente para disipar la niebla, y los primeros sonidos del pueblo se mezclaban con el rumor del viento, el rechinar de una puerta oxidada, las ruedas de una carretilla sobre las piedras, un burro rebuznando a lo lejos. Don Virgilio se acercaba al almacén con el corazón latiendo fuerte, no por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad de enfrentar lo que sabía que vendría. No era un hombre querido ni bienvenido en ese lugar. Desde hacía años vivía apartado, en los márgenes, tratado como un estorbo por muchos y como un loco por otros. Pero ahora, con ese niño en brazos, sentía que no podía darse el lujo de evitar a nadie. Necesitaba ayuda, y lo necesitaba ya. Entró al almacén empujando la puerta con el hombro, y un pequeño cascabel oxidado anunció su presencia. El interior olía a harina, tabaco y humedad, y las estanterías, aunque desordenadas, estaban llenas de lo esencial: arroz, conservas, leche en polvo, bolsas de pan. Detrás del mostrador, como siempre, estaba el dueño, un hombre fornido con una camisa manchada de grasa y una mirada que no sabía fingir cortesía. Al verlo entrar, levantó una ceja con evidente fastidio y bajó el periódico que leía. Don Virgilio no se acercó del todo al mostrador. Se quedó unos pasos atrás, con el sombrero en una mano y el niño bien sujeto en la otra. Dijo que necesitaba un poco de leche, que el niño no había comido en horas, que si tenía siquiera algo vencido, que se lo daría, que luego él vería cómo lo pagaba. Su voz era firme pero cargada de humildad, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una mezcla de urgencia y dignidad. El dueño lo observó por unos segundos, sin moverse, como si le costara decidir si debía molestarse en responder o simplemente ignorarlo. Finalmente, con un tono cargado de desprecio, le dijo que no estaba para limosnas, que eso no era un orfanato y que no entendía cómo pretendía cuidar de un bebé si ni siquiera podía cuidar de sí mismo. Luego rió por lo bajo y agregó que si alguien debía ser rescatado en ese pueblo, era él mismo, que andaba por ahí como un alma en pena, hablando solo y tallando muñecos que nadie quería. En ese momento, una mujer que elegía verduras cerca soltó una risa nerviosa, y un joven que acababa de entrar lo miró de reojo con una sonrisa burlona. Don Virgilio no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza por un segundo, tragó saliva y dijo que entendía, que no quería problemas, que solo pedía un poco de compasión. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un gesto del dueño, que dio la vuelta al mostrador y lo tomó por el brazo, empujándolo hacia la salida con la fuerza de quien quiere dejar claro que alguien no pertenece allí. El niño comenzó a llorar con un gemido agudo, rompiendo el murmullo incómodo de los presentes, y el viejo trató de consolarlo mientras resistía los empujones con la dignidad herida. Una vez fuera del almacén, tambaleó un poco, respiró hondo y abrazó al niño, con más fuerza. Se sentó en el borde de la acera de piedra, con las piernas entumecidas y los ojos fijos en un punto invisible. La gente seguía pasando, y algunos miraban de reojo, otros cuchicheaban, y unos cuantos directamente lo ignoraban. Solo una niña, de no más de 6 años, se le acercó en silencio. Lo miró con curiosidad y preguntó si el bebé era suyo. Don Virgilio le respondió diciendo que no lo sabía, que quizás sí, quizás no, pero que eso no importaba, porque ahora él estaba allí para cuidarlo. La niña sonrió y se fue corriendo a los gritos, diciendo a su madre que el loco del bosque tenía un hijo. Eso provocó una nueva ronda de risas entre algunos vecinos, como si la idea de aquel anciano, criando a un bebé, fuera tan absurda que solo mereciera burla. Don Virgilio se quedó allí sentado un rato más, hasta que el llanto del niño se fue, apagando por el cansancio. Le habló en voz baja como si pudiera entenderle, diciendo que no hiciera caso,
que la gente habla porque no sabe ver más allá de lo evidente, que los corazones duros no son culpa de quien los sufre, sino de quien los carga. Le prometió que aunque no tuviera leche, haría lo posible por calentarle una infusión de hierbas, que buscaría a doña Margarita, la anciana partera del pueblo que quizás aún tuviera leche de cabra o algún consejo. Se levantó con dificultad, estirando la espalda y murmurando que el mundo no era justo, pero que él no iba a fallarle. Caminó entonces hacia el extremo opuesto de la aldea, donde vivía la mujer, sintiendo en cada paso el peso de la exclusión y la fuerza de una promesa que acababa de hacer sin decirlo en voz alta. Mientras avanzaba, su mente viajaba al pasado. Recordó cuando era joven y trabajaba construyendo casas con su padre. Recordó las manos llenas de ampollas, los almuerzos bajo el sol, las canciones que su esposa cantaba mientras cosía. Recordó también cómo la vida se fue deshaciendo poco a poco, sin grandes tragedias, pero con pequeñas heridas que nunca sanaron. Ahora, en medio de todo ese abandono, con un niño temblando contra su pecho, sentía que algo nuevo había nacido dentro de él. No era solo ternura, era una determinación silenciosa que lo hacía seguir caminando, incluso cuando todo a su alrededor le decía que se detuviera. Llegó a la puerta de la casa de doña Margarita y tocó con los nudillos, con la esperanza de que al menos una persona recordara que aún era un ser humano. El bebé gimió levemente, y don Virgilio le dijo que aguantara un poco más, que pronto estarían en un lugar cálido, que aunque no lo supiera, había llegado a darle sentido a una vida que ya parecía olvidada por todos. La lluvia comenzó como un susurro tenue que apenas rozaba las hojas de los árboles, pero pronto se transformó en una melodía persistente que mojaba la tierra, resbalaba por los techos de lata y empapaba los caminos de barro que serpenteaban entre los campos. Don Virgilio caminaba con pasos lentos pero firmes, abrazando al niño contra su pecho, como si fuera lo último que quedaba en el mundo que valiera la pena proteger. El agua le caía por el sombrero viejo y le empapaba la ropa, hasta los huesos, pero él no parecía sentir el frío con la misma intensidad que antes. Sus pensamientos estaban centrados en llegar a la cabaña, ese lugar olvidado por todos, escondido al final de un sendero que ni los más jóvenes solían recorrer, un sitio que años atrás fue utilizado por leñadores y ahora apenas era un refugio de madera carcomida, con ventanas rotas y una puerta que colgaba de una sola bisagra. Lo conocía bien porque había dormido allí en más de una ocasión durante las noches más duras, cuando la soledad pesaba tanto como el hambre y el orgullo no alcanzaba para pedir ayuda. El barro se pegaba a sus botas y dificultaba cada paso, pero él no se detenía. El niño en sus brazos emitía pequeños gemidos, apenas audibles entre el sonido constante de la lluvia, y don Virgilio murmuraba palabras sin sentido, como si su voz pudiera calmar el temblor del pequeño cuerpo que sostenía con tanto cuidado. Cuando por fin divisó la silueta oscura de la cabaña entre los árboles, sintió una mezcla de alivio y tristeza, porque sabía que no era un lugar digno para una criatura tan frágil, pero era lo único que tenía. Empujó la puerta con el hombro, que crujió al abrirse, y entró en la penumbra húmeda y fría, donde el aire olía a madera mojada y a recuerdos olvidados. Cerró la puerta lo mejor que pudo, trabándola con una piedra, y buscó a tientas un rincón seco donde pudieran resguardarse. En una esquina había una pequeña estufa oxidada, y junto a ella los restos de una fogata vieja. Dejó al niño sobre una manta que extendió con torpeza en el suelo, y comenzó a buscar leña entre lo poco que quedaba. Encontró algunos troncos húmedos y una caja de fósforos dentro de una lata. Con paciencia de artesano, logró encender una pequeña llama que chisporroteó al principio, pero luego fue tomando fuerza, iluminando tenuemente las paredes grises de la cabaña. No tenía casi nada consigo, solo un trozo de pan duro que guardaba en el bolsillo desde hacía días, un balde de agua recolectada del río y la manta vieja que siempre llevaba en los hombros. Partió el pan con las manos y lo remojó en agua caliente que calentó sobre la estufa, intentando crear una papilla rudimentaria que pudiera ofrecer al niño. No sabía si era lo adecuado,
pero en su interior sentía que hacer algo, aunque fuera poco, ya era mejor que la indiferencia. El bebé aceptó el alimento con dificultad, cerrando los ojos mientras tragaba, y por un instante don Virgilio creyó ver en su rostro una expresión de calma. Lo tomó nuevamente en brazos y lo envolvió con su manta vieja, acercándolo al fuego, mientras el crepitar de la leña llenaba el silencio con un sonido reconfortante. Sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, comenzó a cantar, en voz baja, casi un murmullo, una melodía antigua que no recordaba haber aprendido, pero que salía de su boca como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento de ser compartida. Era una canción sin letra, o tal vez con palabras que el tiempo le había borrado, pero la entonaba con ternura, dejando que cada nota acariciara el aire húmedo y envolviera al niño como un arrullo. Los ojos del viejo se llenaron de una humedad, distinta a la de la lluvia, una que nacía de dentro, de lo profundo, donde habitan las memorias que duelen y las promesas que nunca se cumplieron. Se preguntaba si alguna vez había cantado así a su propio hijo, si había tenido oportunidad, si su voz temblorosa había servido alguna vez para calmar el llanto de un ser tan pequeño. En la oscuridad, mientras la lluvia seguía golpeando el techo como si quisiera entrar, don Virgilio miró el rostro del bebé, que dormía tranquilo en sus brazos, y susurró con una voz apenas audible que no sabía quién era, pero que no lo dejaría solo. Dijo que no tenía riquezas ni títulos, que no podía prometerle una vida cómoda ni segura, pero que le daría lo que tenía: sus manos, su tiempo, su abrigo y esa ternura que había estado guardando sin saberlo. Añadió que quizás el mundo lo había olvidado, que tal vez nadie más lo consideraba útil, pero que mientras le quedara aliento, lo protegería. Cerró los ojos por un momento, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón no estaba vacío. Sintió que el silencio ya no era un enemigo, sino un espacio compartido con otro ser que, como él, había sido dejado atrás. El fuego seguía ardiendo, iluminando los contornos desgastados de la cabaña, y la noche caía con una lentitud serena, cubriendo el bosque con su manto espeso. Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna constante, casi tranquila, como si también ella supiera que dentro de aquella cabaña humilde algo importante estaba ocurriendo. Don Virgilio se inclinó lentamente, apoyó la mejilla sobre la cabeza del niño y cerró los ojos. No durmió del todo, pero descansó. Descansó de años de vacío, de caminatas sin sentido, de días que parecían copias sin alma unos de otros. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, un viejo y un recién nacido compartían el calor de una llama pequeña y la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. El fuego crepitaba con un ritmo hipnótico, lanzando sombras que danzaban en las paredes húmedas y agrietadas de la cabaña, mientras don Virgilio permanecía inmóvil, con la mirada perdida en las llamas. El calor tenue apenas alcanzaba para combatir el frío que se filtraba por las rendijas de la madera vieja, pero en ese momento no era el clima lo que lo congelaba por dentro, sino una memoria que emergía sin permiso, como tantas veces ocurría en las noches más silenciosas. El niño dormía profundamente en su pecho, respirando de forma pausada, con los puños cerrados y la frente apoyada sobre el corazón del viejo, como si aquel lugar, ese corazón cansado, fuera su único refugio, seguro en el mundo. Don Virgilio lo miró por un instante y bajó lentamente la cabeza. Algo en la forma en que el pequeño se acomodaba entre sus brazos le recordó otro tiempo, otro cuerpo diminuto que también había sostenido, aunque por muy poco tiempo. Cerró los ojos y dejó que el pasado se abriera paso sin resistencia. Pensó en Rosa, su esposa, la única mujer que alguna vez creyó en él sin condiciones, con una fe tan grande que a veces a él mismo le parecía injustificada. La recordaba con la claridad que solo da el dolor. Su voz suave llamándolo al atardecer, sus manos siempre ocupadas cosiendo, cocinando o acariciándole el rostro cuando él llegaba exhausto del trabajo. Se conocieron cuando eran apenas unos muchachos y contra todo pronóstico, construyeron un hogar con lo poco que tenían,
No fueron años fáciles, pero ella jamás se quejó. Cuando quedó embarazada, la alegría fue tan desbordante que él se sintió capaz de mover montañas por su familia. Trabajó más horas, se ofreció para cortar leña en los inviernos más duros, y cada noche al regresar ponía una mano sobre el vientre de Rosa y le hablaba al bebé como si ya pudiera escucharlo. Decía que lo esperaban con ansias, que su madre era la mujer más buena del mundo y que él haría todo lo posible por ser digno de ese nuevo título que pronto recibiría, el de padre. Pero el destino, siempre implacable, le tenía preparada otra historia. El parto fue complicado. Rosa gritaba de dolor, mientras él, impotente, esperaba detrás de la puerta, apretando los puños, sintiendo que cada segundo era una eternidad que no terminaba nunca. La partera salió con el rostro serio y bajó la mirada. Le dijo que el bebé estaba vivo, pero que Rosa no había resistido, que lo sentía mucho, que a veces pasaba. Don Virgilio no comprendió nada en ese momento. Entró como un loco. Vio el cuerpo de su esposa aún tibio, sus ojos cerrados como si solo durmiera, y sintió como algo dentro de él se rompía para siempre. Se arrodilló junto a ella, le tomó la mano y le dijo que no la dejaría sola, que no era justo, que no podía irse así. Luego le mostraron al bebé, un niño fuerte de mejillas rosadas que lloraba con fuerza, y en medio del caos, don Virgilio sintió una chispa de consuelo. Lo abrazó, lo miró a los ojos y le prometió que él lo cuidaría, que lo criaría, con el mismo amor con el que Rosa lo había traído al mundo. Pero su promesa no duró mucho. En los días siguientes vinieron los trabajadores sociales, los médicos, las visitas al hospital y luego las evaluaciones. Le dijeron que un hombre, solo sin ingresos estables ni familia cercana, no podía hacerse cargo de un recién nacido, que el bebé estaría mejor con una pareja joven que ya había pasado por estudios psicológicos y que podía ofrecerle un futuro. Le mostraron papeles, le dijeron que firmar era lo mejor para el niño. Don Virgilio intentó resistirse. Preguntó si no podía tener una oportunidad, si al menos le dejarían intentarlo, pero nadie lo escuchó. Al final, agotado y destruido por la muerte de Rosa, cedió. Firmó. No leyó los documentos, no preguntó a dónde lo llevaban, solo firmó, y desde Miru, ese día, nunca más volvió a ver a su hijo. La vida continuó, pero no para él. Cada día fue una repetición gris del anterior. Vendió lo que pudo, se alejó del pueblo, se refugió en el bosque y comenzó a tallar madera como forma de distraer la mente, de llenar el silencio que le perforaba los oídos. Pasaron los años y nadie volvió a mencionarlo, ni los vecinos, ni los pocos familiares que le quedaban. Todos asumieron que el viejo se había rendido. Y quizás tenían razón, porque algo en él realmente había muerto, el día que lo separaron de su hijo. Y sin embargo ahora, con este nuevo bebé en brazos, sentía un eco de aquella esperanza lejana, un susurro suave que decía que todavía no todo estaba perdido. Miró el rostro del niño que dormía con la tranquilidad de quien no conoce aún la maldad del mundo, y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla surcada de arrugas. No intentó detenerla, dejó que cayera libremente, como un tributo silencioso a todo lo que había perdido. Dijo en voz baja que ojalá pudiera pedirle perdón a Rosa, que ojalá su hijo, donde quiera que estuviera, supiera que nunca dejó de pensar en él. Añadió que este nuevo niño no venía a reemplazar nada, pero que quizás, solo quizás, era una oportunidad de redención que la vida, en su extraño modo, había decidido ofrecerle. Y prometió, como lo hizo aquella vez con su hijo, que daría todo lo que tenía por protegerlo, aunque el mundo entero se pusiera en su contra, aunque nadie más creyera en él. El fuego seguía ardiendo con lentitud, consumiendo los últimos pedazos de leña. Afuera, el viento había cesado, y la lluvia se había transformado en un goteo leve sobre las hojas. Dentro de la cabaña, solo el crujido de las llamas y la respiración pausada del bebé llenaban el espacio. Don Virgilio cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. No buscaba dormir,
pero sí descansar un poco del peso que la memoria le había impuesto. El niño se movió ligeramente, buscando una posición más cómoda, y él lo acomodó con delicadeza, cubriéndolo mejor con la manta. En la oscuridad, entre recuerdos que duelen y promesas que aún ardían como brasas vivas, un viejo herido por la vida encontraba, sin saberlo del todo, un nuevo propósito. Y en su silencio, cargado de historia, se tejía una esperanza que solo el amor verdadero puede sostener. El día había comenzado con una neblina espesa que descendía lentamente sobre la aldea, cubriendo los techos con un velo gris y envolviendo los árboles en un silencio húmedo. Desde la ventana rota de la cabaña, don Virgilio observaba la luz tenue del amanecer filtrarse entre las ramas del bosque. Tenía el bebé en brazos, envuelto en la misma manta vieja, y lo mecía suavemente, mientras le hablaba con voz baja, casi como si intentara no despertar a los recuerdos que seguían acechando en cada rincón de su mente. Le contaba que habían pasado bien la noche, que el fuego había durado más de lo esperado, que era fuerte, que iba a crecer sano y que aunque no tenía nada más que ofrecerle, no lo dejaría. Sus palabras salían entrecortadas por el cansancio, pero llenas de una ternura que ni él sabía que aún habitaba en su pecho. El niño, con la piel más tibia y el rostro más relajado, movía apenas las manos mientras dormía profundamente, como si por fin su pequeño cuerpo hubiera comprendido que estaba a salvo. Mientras el viejo preparaba un poco de agua caliente para humedecer el pan duro que todavía le quedaba, no podía evitar pensar en la necesidad urgente de algo más nutritivo para el bebé. Aunque intentaba mantenerse sereno, sabía que lo que tenía no bastaba. Las pocas hierbas que había recolectado no eran suficientes, y la leche de cabra que solía conseguir en las afueras del pueblo ya no estaba a su alcance. Había sido rechazado, burlado, humillado, y sabía que si volvía a la aldea con el niño en brazos, el desprecio sería aún mayor. No era solo un anciano solitario, ahora era para muchos un obstáculo, un desajuste en la rutina de un lugar que no sabía mirar más allá de las apariencias, y sin embargo no podía rendirse. Miró al niño y le dijo que aguantarían un poco más, que la vida siempre encontraba maneras inesperadas de abrir una puerta donde antes solo había un muro. Y esa mañana, sin saberlo, algo comenzó a cambiar. A lo lejos, entre la bruma, una figura femenina se detuvo por un instante en el camino que bordeaba el bosque. Era una mujer de mediana edad, vestida con un chal tejido a mano y con una canasta colgada del brazo. No se acercó demasiado, pero sus ojos se clavaron en la cabaña semioculta entre los árboles. Observó en silencio, como si dudara entre seguir su camino o hacer algo que el corazón le exigía. Era una vecina del pueblo, alguien que recordaba a don Virgilio desde sus tiempos jóvenes, cuando trabajaba como carpintero y su esposa aún vivía. Había compartido con ellos momentos sencillos pero buenos, ferias, bailes, almuerzos comunitarios. Aunque el tiempo y la distancia habían enfriado las relaciones, el recuerdo de aquel hombre trabajador y silencioso seguía vivo en algún rincón de su memoria. Al verlo con el niño en brazos, algo dentro de ella se estremeció. No entendía bien qué hacía con un bebé, ni cómo había llegado a esa situación, pero la escena despertó en ella una compasión profunda, casi instintiva. Esperó a que nadie la viera, y se desvió por el camino de tierra que llevaba a la parte trasera de la cabaña. Con movimientos rápidos pero cautelosos, sacó de la canasta una pequeña botella de vidrio llena de leche fresca, todavía tibia, y la dejó cuidadosamente sobre una piedra plana, junto a un trapo limpio y una pequeña nota sin firma, que solo decía que era para el niño. No golpeó la puerta, no tocó, no esperó agradecimientos. Solo se alejó en silencio, con el corazón acelerado y la mirada baja, como si temiera haber cruzado un límite, como si el simple acto de ayudar a alguien que todos despreciaban pudiera traerle problemas. Pero en el fondo, sentía que había hecho lo correcto, y ese pensamiento la acompañó mientras regresaba a su casa sin mirar atrás. Dentro de la cabaña, don Virgilio notó que el fuego comenzaba a apagarse. Se levantó con cuidado para no despertar al bebé y salió a buscar más leña.
Al rodear la parte trasera de la estructura, se detuvo en seco al ver la botella sobre la piedra. Se acercó lentamente, como si no pudiera creer lo que veía. La tomó con ambas manos. Leyó la nota con dificultad debido a la letra temblorosa y a sus propios ojos nublados por la emoción, y luego miró hacia el camino por donde posiblemente alguien había venido. No vio a nadie. El bosque estaba vacío. Solo el canto lejano de un ave y el crujir de las ramas lo acompañaban. Apretó la botella contra su pecho y cerró los ojos. Dijo en voz baja que no sabía quién había hecho eso, pero que Dios lo bendijera, que no imaginaba lo importante que era ese gesto. Dijo que en un mundo donde la gente a menudo olvida cómo mirar con el corazón, alguien había recordado que un acto pequeño podía significar todo. Volvió a entrar en la cabaña con paso más ligero. Sentía algo nuevo, una chispa cálida que le recorría el cuerpo. Preparó la leche con esmero, calentándola un poco para que no estuviera tan fría, y la ofreció al niño con la misma delicadeza con la que un artesano coloca la última pieza en su obra. El bebé bebió con avidez, y mientras lo hacía, don Virgilio lo observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Le dijo que no estaban solos, que aunque el mundo parecía duro y cruel, todavía quedaban personas capaces de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y entonces, por primera vez en muchos años, sonrió. No fue una sonrisa amplia ni ruidosa. Fue apenas un movimiento leve de los labios, una curva tímida que apenas rompía la dureza de su rostro, pero que llevaba consigo todo el peso de la emoción contenida. Esa sonrisa, nacida en medio del frío, del abandono y del silencio, fue como una semilla sembrada en tierra seca, y aunque nadie más la vio, fue suficiente para que don Virgilio comprendiera que había esperanza, que la vida, incluso después de tantas pérdidas, aún podía ofrecer pequeños milagros disfrazados de gestos sencillos. El niño terminó de beber, se acurrucó nuevamente en su pecho, y él lo abrazó con fuerza, repitiendo en voz baja que todo iría bien, que ya no estaban tan solos como creían. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, lanzando tímidos rayos de luz que atravesaban las rendijas de la cabaña y se posaban sobre el rostro del viejo. Y en ese instante, sin ruido, sin testigos, algo cambió. Porque cuando el corazón herido encuentra un poco de consuelo, incluso el más olvidado de los hombres puede volver a sonreír. Esa mañana comenzó como cualquier otra en el pequeño pueblo dormido entre montañas, con el aroma del pan recién horneado, mezclándose con la bruma que se disolvía lentamente entre los techos de teja. Las gallinas picoteaban el suelo mojado del amanecer y los niños, aún con los ojos pegados de sueño, comenzaban a desfilar hacia la escuelita del fondo del valle. Las señoras barrían las veredas. Los hombres se reunían junto al almacén para discutir sobre el clima y los precios del maíz, y todo parecía transcurrir bajo esa normalidad monótona que había caracterizado al pueblo por generaciones. Pero entonces, algo extraño rompió ese ritmo ancestral, un sonido agudo y vibrante, una especie de rugido metálico que se fue acercando desde el horizonte, primero como un zumbido lejano, luego como un trueno que descendía del cielo. Todos alzaron la vista casi al mismo tiempo, con las manos protegiendo sus ojos de la luz, buscando en el firmamento la causa de ese estruendo. Algunos niños gritaron emocionados, otros se asustaron, y los adultos comenzaron a murmurar con inquietud. No era un avión, no era un tractor ni un camión de carga, era un helicóptero y no uno cualquiera. Era grande, negro, brillante, con símbolos dorados en los costados, y se dirigía directamente hacia el centro del pueblo, como si tuviera un propósito muy claro. La noticia se esparció como el fuego en pasto seco. Las personas comenzaron a correr, dejando lo que tenían entre las manos, abandonando sus labores, saliendo de sus casas, empujando puertas, llamando a sus hijos. La plaza central, normalmente vacía a esa hora, se llenó en cuestión de minutos. Desde los balcones, las ventanas, los portales, todos los rostros estaban dirigidos hacia el cielo. Algunos cuchicheaban que quizás era una visita del gobierno, otros decían que se trataba de una emergencia médica, y los más fantasiosos murmuraban que era un artista famoso buscando comprar tierras en secreto. Pero nadie sabía nada con certeza.
solo que ese helicóptero negro con detalles dorados no era cosa común y que lo que estaba por suceder no se parecía a nada que hubieran visto antes. Cuando finalmente comenzó a descender, el estruendo aumentó, haciendo vibrar las ventanas, levantando polvo, hojas secas y pequeños objetos que salieron volando en todas direcciones. Los niños gritaban entre asustados y fascinados, y los adultos retrocedían unos pasos, cubriéndose el rostro mientras el viento provocado por las hélices agitaba las ropas y los cabellos, como si una tormenta repentina se hubiera soltado en el corazón del pueblo. El helicóptero aterrizó con una precisión impecable en medio del descampado que servía de plaza central, justo entre la fuente de piedra y el banco municipal. El ruido cesó lentamente, dejando tras de sí un silencio denso, expectante, como si todo el pueblo contuviera la respiración al mismo tiempo. Las puertas de la nave se abrieron y de su interior comenzaron a descender hombres vestidos de negro, corpulentos, con auriculares en los oídos y lentes oscuros que ocultaban sus rostros. Caminaban con seguridad, formando un semicírculo protector, mientras una figura más delgada emergía del interior del helicóptero. Llevaba un traje oscuro perfectamente entallado, zapatos de cuero impecables, un reloj reluciente que asomaba por debajo del puño de su camisa blanca y unas gafas que reflejaban la sorpresa de los rostros que lo observaban. Caminaba con paso decidido pero sereno, como quien ya ha vivido muchas situaciones inusuales y ha aprendido a mantener la calma en todas ellas. Alguien entre la multitud murmuró que era Emilio Torres, y el rumor se expandió como una chispa eléctrica. Emilio Torres, el empresario farmacéutico, el magnate que había aparecido en las noticias por donar millones a hospitales, el hombre cuya fortuna se decía que superaba los $1.000 millones. Nadie en el pueblo lo conocía personalmente, pero su nombre resonaba como el de un mito moderno, alguien que vivía en otro mundo, en ciudades con rascacielos y autos blindados, donde las decisiones que tomaba afectaban a millones de personas. ¿Qué hacía un hombre así en un lugar como ese? ¿Por qué había venido? ¿Qué buscaba? Nadie se atrevía a preguntarlo en voz alta, pero todos lo sentían. Algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Emilio no dijo nada al principio. Se quitó las gafas con un movimiento lento, observó los alrededores, como si buscara algo entre las caras que lo miraban, entre las fachadas desgastadas, entre los árboles del fondo. Había una tensión en su expresión, una mezcla de ansiedad y determinación, como si cada segundo contara. Se acercó a uno de sus guardaespaldas y le murmuró algo al oído. Luego señaló una dirección específica, hacia el borde del bosque, hacia un sendero que muchos reconocieron como el que llevaba a la vieja cabaña, abandonada donde vivía don Virgilio. La gente comenzó a susurrar, confundida, intentando entender la relación entre ese anciano solitario, el mismo que había sido expulsado de la feria días atrás con un bebé en brazos, y este hombre poderoso que había descendido del cielo con toda la pompa de un rey. Nadie sabía qué decir. Algunos se rieron nerviosamente, otros fruncieron el ceño, pero la mayoría simplemente observó en silencio cómo Emilio Torres, el hombre que lo tenía todo, comenzaba a caminar por el sendero de tierra seguido por su escolta, sin apartar la vista de su objetivo. En ese momento algo cambió en el aire. Fue como si el pueblo, por primera vez en mucho tiempo, sintiera que estaba siendo parte de algo importante, algo más grande que su rutina, sus prejuicios y su historia. Porque cuando el cielo se abre y desciende una figura imposible, todos, los que alguna vez ignoraron la verdad, se ven obligados a mirar. Y en esos pasos firmes, en ese silencio respetuoso, en esa tensión contenida, se escondía una revelación que pondría al pueblo de cabeza, que haría temblar las certezas de quienes creyeron conocer la historia completa. Lo que aún no sabían era que el anciano olvidado al que habían despreciado estaba a punto de ser revelado como el corazón de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras Emilio se adentraba en el sendero, el helicóptero permanecía inmóvil, como un símbolo mudo de la transformación que ya había comenzado. Emilio caminaba con una determinación que no permitía interrupciones, sin mirar a los lados, sin detenerse ante la multitud
que se agolpaba tras él, sin responder a las miradas de asombro o a los susurros que estallaban como ecos de una misma pregunta repetida en docenas de bocas al mismo tiempo. Sus zapatos, impecables y oscuros, pisaban el sendero de tierra con la firmeza de quien ha esperado años para dar ese paso, pero con la ansiedad contenida de quien teme que al llegar al final, la verdad no sea como la había imaginado. A cada metro que avanzaba, su corazón latía con más fuerza, y aunque su rostro permanecía serio, su interior era un torbellino de emociones que ni siquiera el entrenamiento de los años había logrado domesticar. No era fácil para un hombre como él, acostumbrado a tener el control de todo, enfrentarse a una historia que lo arrastraba de regreso a un pasado que apenas conocía, a una herida que no era suya, pero que lo había definido desde el principio. Caminaba entre árboles altos y ramas húmedas, y en su mente repetía las palabras que había leído en la carta que su madre adoptiva le entregó antes de morir, aquella nota escrita con una letra torpe, donde una mujer desesperada confesaba que su hijo biológico no había sido abandonado, sino arrebatado a un hombre bueno, pobre pero digno, alguien que había llorado en silencio la pérdida de su sangre sin que nadie lo supiera. Al llegar a la curva del sendero, la cabaña apareció como una figura fantasmagórica entre la neblina que se negaba a disiparse del todo. Era humilde, incluso ruinosa, pero no tenía nada de amenazante. Tenía la dignidad de las cosas que han resistido el tiempo sin rendirse, la misma dignidad que él había visto en los ojos de aquel anciano en las fotos antiguas que investigó durante meses en silencio, tratando de confirmar lo que su corazón ya sabía. Dio un paso más y otro, hasta quedar frente a la puerta entreabierta. Sus guardaespaldas se detuvieron atrás, como instruidos previamente, comprendiendo que esa parte del camino Emilio debía recorrerla solo. Dentro de la cabaña, el fuego aún ardía débilmente, lanzando reflejos dorados sobre las paredes manchadas por el humo y el tiempo. Sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra una manta doblada, estaba don Virgilio, con el niño dormido en sus brazos, envuelto en la manta que durante días le había servido de abrigo, consuelo y promesa silenciosa. Al sentir pasos, el anciano alzó la vista con lentitud, esperando quizás otro rechazo, otra mirada de juicio, otra palabra cruel, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Emilio lo miró con los ojos humedecidos y por un momento pareció olvidar todo lo que lo rodeaba. Dio 2 pasos más, tragó saliva como si las palabras se le atascaran en la garganta, y finalmente, cuando estuvo a menos de 1 metro, cayó de rodillas frente al anciano, como si las piernas ya no pudieran sostener el peso de tantos años sin verdad. Don Virgilio lo miró sin comprender, sosteniendo al bebé con más fuerza, sin saber si debía hablar, levantarse, huir o simplemente callar. Emilio alzó el rostro y con una voz que temblaba de emoción, le dijo que era él, que era su hijo, que habían tardado demasiado pero que por fin estaban cara a cara. Dijo que durante toda su vida había sentido un vacío que ni el éxito, ni el dinero, ni los aplausos del mundo podían llenar, y que ese vacío tenía nombre. Era el de un padre perdido en el tiempo, borrado de los papeles, pero nunca del destino. Don Virgilio no dijo nada. Sus labios temblaban, sus ojos se llenaban de lágrimas, y por dentro, su corazón se debatía entre la incredulidad y la esperanza. Intentaba recordar el rostro de aquel bebé que apenas sostuvo un par de veces antes de que se lo arrebataran, y lo comparaba con este hombre de traje elegante que ahora se arrodillaba ante él, con los ojos de un niño pidiendo perdón por algo que no era culpa suya. Emilio continuó hablando. Dijo que su madre adoptiva le habló del hombre que había intentado pelear por él, que investigó, que buscó archivos, registros, relatos perdidos entre papeles mohosos y testimonios a medias, hasta que encontró el nombre de don Virgilio, y más tarde, este pueblo olvidado, y luego la historia increíble de un anciano que había sido expulsado de una feria con un bebé en brazos. Fue entonces cuando supo que algo más estaba ocurriendo, y que no podía perder otro segundo sin estar allí. Apuntando al bebé, dijo que era su hijo,
que la mujer que lo dejó bajo el árbol era su esposa, que estaba enferma y que él había viajado por negocios sin saber que ella, en un acto de desesperación, buscaría al único nombre que él mencionó una vez entre lágrimas, su verdadero padre, al que nunca conoció, pero del que siempre habló con respeto y amor, como una sombra luminosa que había guiado su corazón incluso sin presencia. Don Virgilio dejó escapar un sollozo breve, casi animal, y bajó la cabeza. Acarició la frente del bebé con una ternura renovada y luego alzó los ojos, encontrándose con la mirada de Emilio. Dijo que no entendía cómo, pero que siempre sintió que ese niño no era cualquier niño, que algo en su piel, en su forma de mirarlo, le recordaba a alguien que había perdido y nunca olvidó. Añadió que nunca quiso soltarlo, que lo abrazó sin saber por qué, solo porque su corazón lo exigía, como si la sangre lo llamara. Emilio asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo que él no venía a reprochar ni a pedir explicaciones, sino a agradecer. Dijo que había salvado a su hijo, tal como alguna vez lo salvó a él con solo amarlo sin condiciones, que esa cabaña, ese fuego, esa manta vieja y esas manos temblorosas fueron más hogar que cualquier mansión con mármol y cristal. Don Virgilio intentó levantarse, pero Emilio lo detuvo con un gesto suave, diciendo que no hacía falta. Se acercó más, tocó con reverencia la rodilla del anciano y repitió que estaba allí para llevarlo de vuelta, para recuperar el tiempo que les había sido robado. En ese momento, el bebé despertó, movió los brazos y soltó un pequeño sonido que interrumpió la tensión con un soplo de vida. Ambos hombres lo miraron y sonrieron, uno con ternura antigua, el otro con asombro nuevo. Y en ese instante, bajo el techo agujereado de una cabaña olvidada, entre el humo del fuego y el eco de las palabras que por años no pudieron decirse, un padre, un hijo y un nieto se reencontraron, como si el universo entero hubiera conspirado para que ese momento existiera. Y aunque no había música, ni testigos, ni cámaras para registrar la escena, lo que ocurrió allí fue más grande que cualquier ceremonia. Fue un acto de amor puro, de perdón silencioso y de reconocimiento tardío pero auténtico que transformaría no solo sus vidas, sino también la historia entera de aquel pueblo que comenzaba, al fin, a comprender la verdad. Don Virgilio se quedó inmóvil, mirando al hombre arrodillado frente a él como si estuviera viendo un fantasma surgido del pasado, una aparición que trastocaba las leyes del tiempo, del dolor y del olvido. El temblor en sus manos se intensificó, no por el frío que aún se filtraba en la cabaña, sino por la conmoción profunda que lo sacudía desde dentro. Apretó más fuerte al niño que sostenía contra su pecho, no por miedo, sino por necesidad de anclar su cuerpo a algo real, algo tangible en medio de lo que parecía un sueño imposible. Sus labios se movieron, al principio sin sonido, pero luego con una voz ronca, quebrada por el asombro y la emoción que lo desbordaba. Dijo que Emilio, que no podía ser, que cómo era posible, que si era verdad lo que sus ojos estaban viendo. Repitió su nombre con un susurro incrédulo, como si probar la palabra en su boca pudiera convencerlo de que aquello no era una ilusión. Su rostro, antes curtido por el tiempo y endurecido por las décadas de abandono, mostraba ahora una vulnerabilidad profunda, un dolor revivido, un amor reprimido que pugnaba por salir. Emilio lo miró con ternura y respeto, entendiendo que aquel hombre no necesitaba más pruebas que la presencia misma, que los ojos no mienten cuando reconocen la sangre. Dijo que sí, que era él, que su nombre era Emilio y que había venido porque no podía seguir viviendo sin saber la verdad de su origen. Dijo que había crecido en una casa cómoda, con padres buenos que lo cuidaron, lo educaron y le dieron oportunidades, pero que desde muy joven sintió que algo le faltaba, como un hilo roto en su historia que no podía ignorar. Contó que su madre adoptiva siempre fue honesta con él, que nunca le ocultaron que había sido adoptado, pero que por años no se le permitieron detalles, y que fue solo cuando ella enfermó gravemente que le entregó una carta, escrita por una enfermera que presenció todo,
donde se mencionaba el nombre de su padre biológico, Virgilio. Dijo que al leer ese nombre, algo se encendió en su interior, como una chispa antigua que lo impulsó a buscar sin descanso. Contrató investigadores, revisó archivos, visitó pueblos con nombres parecidos, hasta que finalmente llegó a aquel lugar, donde escuchó rumores sobre un anciano que vivía apartado, que hablaba poco, que tallaba figuras de madera y que, días atrás, había sido visto con un bebé en brazos envuelto en una manta, caminando bajo la lluvia. Don Virgilio lo escuchaba sin moverse, pero por dentro, cada palabra era un golpe de emoción, una ola de recuerdos que lo sacudía hasta lo más profundo. Cerró los ojos por un momento, y lo único que pudo decir fue que no podía creerlo, que siempre soñó con volver a verlo, pero que ya no se atrevía ni a pensarlo. Emilio asintió con los ojos brillantes y le dijo que él tampoco imaginó que el reencuentro sería así, de esa forma tan inesperada, tan dura y al mismo tiempo tan perfecta. Dijo que cuando su esposa quedó embarazada, él hablaba con frecuencia sobre su padre biológico, sobre ese hombre del que no sabía casi nada, pero que en su corazón siempre sintió como alguien noble. Añadió que en medio de una crisis personal y emocional, su esposa tomó una decisión desesperada, que sin decirle nada dejó al niño en aquel bosque, pero no en cualquier lugar, sino en el camino que conducía a la cabaña de don Virgilio, porque sabía quién era, porque lo había escuchado nombrar tantas veces con tanta emoción que en su mente él era el único capaz de cuidar a su hijo si algo le ocurría. Que así fue como el círculo se cerró, como el destino los unió sin que ninguno pudiera haberlo planeado. Don Virgilio dejó escapar un suspiro tembloroso, se llevó una mano al rostro y murmuró que Dios tenía formas misteriosas de sanarlo, que parecía irremediable. Dijo que cuando encontró al bebé sintió algo especial, algo que no podía explicar, como si el niño no fuera un extraño, sino alguien suyo, alguien que volvía a él desde algún rincón del tiempo. Emilio bajó la cabeza y le dijo que no se equivocaba, que ese niño era su nieto, y que si lo salvó, fue como si lo hubiera salvado a él también por segunda vez. Las lágrimas rodaban por el rostro de ambos hombres sin contención, y en ese llanto había tanto dolor como alivio, tanta pérdida como redención. No eran palabras las que más hablaban en ese instante, sino las miradas, los silencios, los gestos pequeños que decían más que cualquier discurso. El niño, aún dormido, se movió un poco entre los brazos de su abuelo, y don Virgilio lo acunó con una dulzura que solo nace del amor profundo. Dijo que ahora entendía todo, que cada humillación, cada noche de frío, cada pedazo de pan compartido había valido la pena, porque en ese niño había encontrado algo que nunca pensó recuperar: una familia. Emilio extendió las manos y le pidió permiso para tocar al niño. Don Virgilio se lo acercó con cuidado, como si entregara un tesoro sagrado. Emilio lo tomó entre sus brazos y lo sostuvo con una delicadeza reverente. Sus labios se movieron, sin sonido, murmurando algo al oído del pequeño como una promesa, como un rezo silencioso. Luego miró a don Virgilio y le dijo que lo llevaría con ellos, que ya no viviría más en esa cabaña, que ese tiempo de soledad había terminado. Dijo que le debía la vida, no una, sino 2 veces, y que ahora era su turno de cuidar de él. Don Virgilio bajó la mirada, conmovido, y dijo que no necesitaba nada, que con tenerlos allí, con poder abrazarlos, ya su alma estaba en paz. Emilio insistió en que merecía más, que merecía vivir con dignidad, rodeado de cariño, de respeto y sobre todo que merecía ver crecer a su nieto, no desde lejos, sino a su lado. Dijo que no permitiría que nadie volviera a ignorarlo, que el mundo sabría quién era don Virgilio, el hombre que con nada lo dio todo, que con una manta vieja y un corazón grande salvó una vida y sanó otra. En ese instante, el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de la cabaña, como si también quisiera ser testigo de ese momento. Y aunque las paredes estaban llenas de grietas y el aire olía a humedad y humo, allí dentro se respiraba algo puro, algo verdadero, algo que solo nace cuando la verdad, después de tantos años, por fin encuentra su camino. Y así,
Con un nudo en la garganta y el alma aliviada, 2 generaciones se abrazaron por primera vez. Don Virgilio, que durante tanto tiempo fue invisible a los ojos del mundo, se convirtió en el centro de una historia que el pueblo entero tendría que volver a contar, esta vez con el corazón en la mano y la vergüenza en los ojos, porque la verdad, cuando se revela con amor, no humilla, pero sí transforma. Y esa transformación acababa de comenzar. La noticia se esparció por el pueblo como una llama entre ramas secas, rápida, ardiente, imparable. Nadie sabía explicar con exactitud lo que había sucedido en aquella cabaña olvidada, pero todos lo sentían, lo presentían en el aire, en la tierra, en la forma en que el viento ya no soplaba igual. Primero fueron los murmullos, después las miradas curiosas, y luego uno a uno los vecinos comenzaron a acercarse al borde del bosque, en silencio, como si algo sagrado se hubiera manifestado y el ruido profanara lo que allí había ocurrido. Los pasos eran lentos, respetuosos, y los rostros que antes expresaban burla o indiferencia ahora mostraban una mezcla de asombro, vergüenza y algo más difícil de nombrar, quizás arrepentimiento. Se reunieron en la entrada del sendero, sin atreverse a cruzarlo, observando desde lejos como testigos mudos de una escena que les sacudía los cimientos del alma. En el centro de la imagen estaba don Virgilio, de pie, con el bebé en brazos y los ojos humedecidos, mirando a Emilio como quien mira un milagro. Frente a él, el hombre más poderoso del país, con la rodilla aún apoyada en el suelo, besaba con suavidad la mano temblorosa del anciano y luego se incorporaba con una dignidad que no necesitaba adornos. Emilio se acercó un poco más, tomó la cara de su padre entre las manos y le dijo que nunca más estaría solo, que ya no habría noches frías ni puertas cerradas, que a partir de ese instante lo que fue roto empezaba a sanar. Luego inclinó la cabeza y besó la frente del viejo con una reverencia cargada de amor, respeto y gratitud. Don Virgilio cerró los ojos por un segundo y en ese gesto se dibujaba una vida entera. Allí estaban la soledad de los años, el dolor de la pérdida, el peso de la injusticia, pero también la ternura recuperada, la sangre reencontrada, la paz que llega cuando el corazón cansado encuentra un lugar donde descansar. La gente observaba, sin emitir palabra. Los que días atrás se habían reído, los que lanzaron palabras crueles, los que giraron el rostro para no ver, ahora bajaban la cabeza, algunos con los ojos enrojecidos, otros con las manos entrelazadas al frente, como si esperaran el perdón que no sabían cómo pedir. Una mujer mayor se persignó en silencio. Un niño apretó la mano de su madre y le preguntó si ese señor de traje era un rey. Ella le respondió diciendo que sí, pero que el verdadero rey era el hombre que estaba a su lado. Y esas palabras, inocentes y ciertas, comenzaron a repetirse como un eco suave entre los presentes, dejando en cada pecho una pequeña llama de humildad. Nadie se atrevió a interrumpir el momento. Nadie habló. Nadie se movió más de lo necesario. Era como si el pueblo entero, por primera vez en mucho tiempo, escuchara el lenguaje del alma, ese que no se escribe ni se pronuncia, pero que todos comprenden cuando el amor lo hace visible. Emilio tomó a su hijo de los brazos de don Virgilio con delicadeza y lo sostuvo entre los suyos por unos instantes, como si el peso de esa nueva generación le recordara la fragilidad y la belleza de lo que estaba recuperando. Luego volvió a colocarlo suavemente en los brazos del viejo y le dijo que ese niño debía crecer sabiendo la verdad, no solo conociendo su historia, sino también entendiendo de dónde venía su fuerza. Dijo que ese niño aprendería que no hay riqueza más grande que el carácter, que la compasión es un legado más valioso que cualquier fortuna, y que su abuelo, ese hombre callado y valiente, era un ejemplo de lo que realmente significa ser grande. Don Virgilio no respondió con palabras, solo bajó la mirada hacia el bebé, que ahora dormía tranquilo, y murmuró algo que solo el niño escuchó. Tal vez fue una bendición, una promesa o una simple caricia convertida en susurro. El sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, lanzando haces de luz dorada sobre la tierra húmeda. Los rayos atravesaban las copas de los árboles y caían sobre la cabaña.
iluminando los rostros, secando las lágrimas, trayendo consigo la sensación de un nuevo comienzo. Uno de los escoltas de Emilio, al ver la multitud, se acercó para sugerir regresar al helicóptero, pero Emilio levantó una mano y dijo que aún no era el momento. Se volvió hacia la gente reunida y dio un paso al frente. No pronunció un discurso, no ofreció explicaciones, solo miró a cada rostro con una firmeza serena y dijo que ese hombre, el que durante años vivió a las sombras, era su padre y que su presencia allí debía ser un recordatorio para todos de que nunca se debe juzgar lo que no se comprende. Dijo que don Virgilio lo había salvado sin saberlo, que lo crió con amor en su ausencia y que ahora merecía ser honrado, no con aplausos ni medallas, sino con respeto y verdad. Añadió que si alguna vez alguien tuvo dudas sobre la grandeza, que recordara este día, el día en que el hombre más rico del país se arrodilló ante el más pobre del pueblo, no por obligación, sino por gratitud. Porque hay heridas que solo el amor puede sanar. Y esas palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre la gente, clavándose en las memorias, en los corazones, en la conciencia de cada uno. El pueblo, que alguna vez dio la espalda a don Virgilio, ahora comprendía que la pobreza no estaba en la ropa gastada ni en la cabaña rota, sino en la falta de compasión, en la mirada que no sabe ver, en el juicio que se lanza sin conocer. Nadie aplaudió, nadie gritó, nadie rompió el silencio, porque el silencio en ese momento era el lenguaje más elocuente, el único capaz de honrar lo que había ocurrido. Emilio caminó junto a don Virgilio hacia el helicóptero, sin prisa, sin ostentación, como si cada paso fuera una ofrenda a la reconciliación. El niño dormía entre ellos, protegido por dos generaciones que, después de tanto tiempo, se encontraban para formar una nueva historia. La puerta de la aeronave se abrió, pero antes de subir, don Virgilio se volvió por última vez hacia la aldea. Su mirada recorrió los rostros conocidos, los caminos por donde había caminado solo, los lugares donde fue ignorado. Y entonces, sin necesidad de decirlo en voz alta, su presencia les dijo que el amor, incluso cuando es olvidado, nunca muere. Solo espera. Espera en el silencio, en la humildad, en la ternura escondida de los gestos pequeños. Cuando el helicóptero despegó levantando tierra, hojas y asombro una vez más, la gente no se dispersó enseguida. Permanecieron allí unos minutos más, como si no quisieran que el momento terminara. Algunos se abrazaron, otros lloraron en silencio, y todos, sin excepción, sabían que ese día, aunque no figurara en los libros de historia, sería recordado por siempre en los corazones como el día en que la verdad se impuso al prejuicio y el amor cerró una herida que el tiempo no había logrado curar. Porque hay encuentros que no son casuales, hay gestos que redimen una vida y hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Ese fue uno de ellos. Hoy fuimos testigos de un reencuentro que tocó el alma, un padre olvidado, un hijo perdido y un gesto de amor que cambió todo. ¿Qué fue lo que más te emocionó de esta historia? ¿Te imaginabas ese final? Quiero leerte. En los comentarios conversemos. Aquí en el canal encontrarás muchas otras historias como esta, llenas de humanidad, emociones reales y giros que nos recuerdan lo que de verdad importa. Gracias por estar aquí, por sentir cada palabra, por ser parte de este espacio donde la empatía tiene voz. Eres de esas personas que hacen que contar estas historias valga la pena. Te espero en el próximo video.